es que básicamente nuestro marco normativo va a ser la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación, su reglamento y todas aquellas reglamentaciones que abordan el tema del Presupuesto General de la Nación. Vamos a ver específicamente en qué consiste esto. Vamos a ver qué es la deuda pública. Acá yo les presento varias definiciones, por lo menos tres, ¿verdad? En donde podemos definir qué es deuda pública. Es el nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando sus ingresos y gastos difieren. Es la deuda que el Estado tiene reconocida por medio de títulos que devengan interés y a veces se amortiza. Aquí este término es un poquito más sensible o más delicado o más real, en el sentido que establece que a veces se amortizan, porque el problema que se puede dar en una deuda es que, si bien es cierto, muchas veces no se logran completar los pagos o no se logra realizar pagos que sean pagos a la deuda o al capital, el problema es que se puede dar en algún momento que la deuda pública ni siquiera se logre pagar o amortizar intereses. Este es un tema muy sensible que, como es real, en algunas definiciones de diccionarios económicos pues aclaran esto porque se puede dar, digamos, es un evento real. Otra definición se le llama así a las obligaciones que contraen los estados por capitales que se le anticipan o que reciben en préstamos de distintas clases. Entonces, acá si nos damos cuenta, yo les dejo tres definiciones para que nosotros, pues, de cómo es que se puede definir la deuda pública. Bueno, en ese sentido, como ya tenemos claro que la deuda pública no es más que los préstamos que adquiere el Estado, ¿sí? Cuando sus ingresos y sus egresos son distintos, como nosotros lo hemos estado viendo, que en nuestro presupuesto general de la Nación es un presupuesto que se maneja bajo la denominación un presupuesto deficitario. Acá tengo yo el ejemplo, por ejemplo, de cómo se refleja nuestra deuda pública según la clasificación por tipo de gasto. Se recordarán ustedes que aquí está la aclaración, a ver si lo logran ver hasta acá abajo. Vamos a ver. Acá. Bueno, es porque se recuerdan que nosotros vimos la clasificación de los gastos dependiendo de la perspectiva. En este caso tenemos acá el ejemplo, yo les consigné acá la clasificación por tipo de gasto. Entonces tenemos, por ejemplo, sus ingresos, ¿sí? Por un lado, y ya sabemos cuáles son los ingresos tributarios, no tributarios, que también lo vimos en la clase anterior. Y tenemos nosotros los gastos de funcionamiento, que esto ustedes ya lo manejan porque ya lo abordamos, los gastos de inversión también ya lo manejan, y el tema de la deuda pública, que es el tema que nos trae el día de hoy. La deuda pública. Fíjense, jóvenes, que en el tema de la deuda pública no solo se encuentra en la deuda a la que el Estado pueda comprometerse en el periodo, en el presupuesto anual. La deuda pública es el monto de la deuda que ya existe en el Estado, los intereses que se tengan que pagar de esa deuda, más el nuevo monto que se está endeudando. Ejemplo, el link que les envié acerca del tema de la deuda, es decir, ya vamos a ver en una de las presentaciones, en una de los cuadros más adelante establece por qué es que el Estado se endeuda. Pero este es el tema. La deuda pública no solo es lo que nosotros hemos venido arrastrando por años, sino el monto nuevo que le estamos asignando. Y en este caso, lamentablemente, tenemos un ejemplo que no me hubiera gustado utilizar, pero realmente es real, donde el Estado de Guatemala necesita financiarse para emergencias y entonces estamos frente a una nueva deuda pública. Este es un mecanismo que permite financiar el déficit fiscal, ya sea por intermediarios financieros nacionales o internacionales. ¿Cuándo es? Cuando el Estado necesita financiarse. En primer lugar,
por ejemplo, dentro de nuestro presupuesto general de la nación, como ustedes ya lo han visto, no han tenido la oportunidad de leerlo porque les he mostrado acá un extracto, cuando el Estado necesita un mínimo de tesorería o dinero en caja para afrontar los pagos inmediatos, y que es lo que ocurre cada año, donde dentro de nuestro presupuesto general de la nación que se aprueba, se establece un porcentaje de lo que nosotros necesitamos endeudarnos para poder cumplir con las obligaciones del presupuesto. Pero también se necesita financiar operaciones operaciones a mediano o largo plazo, fundamentalmente en inversión o en eventos que sean de interés público, como el caso que estamos viviendo actualmente en Guatemala. Vamos a ver, para que nosotros entendamos el tema de la deuda pública, yo acá les presento unas definiciones y dice: adeudar es hacer una anotación en el debe de una cuenta. Deuda es la obligación que tiene una persona natural o jurídica respecto a otra, de dar, hacer o no hacer o dar una cosa. La deuda externa son créditos externos recibidos, tanto por el sector público como en el sector privado, para financiamiento de proyectos internos. Generalmente la deuda externa se paga fuera del país y en moneda extranjera, es decir, no hay mucho que ampliar acá. La deuda interna es el total de créditos aprobados tanto al sector público como al sector privado, que se genera dentro de un país y en moneda nacional. Endeudamiento. El endeudamiento, utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa. Entonces, jóvenes, estas son las definiciones que básicamente tenemos que manejar para que nosotros tengamos muy claro qué es el tema del crédito público, ¿verdad? Digamos, es muy fácil poder nosotros decir que en qué consiste la deuda externa, toda la deuda que el Estado tiene frente a países extranjeros, y por supuesto que se va a pagar en moneda extranjera. Y la deuda interna es aquel crédito aprobado por el Estado, pero que su obligación será el pago dentro de las entidades nacionales y por supuesto que se paga dentro del país y en moneda nacional, ¿sí? Entonces el Estado tiene dos formas de realizar préstamos de manera interna y préstamos de manera externa. Muy bien, el endeudamiento del Estado. Entidades autónomas o corporaciones locales, documentada por medio de títulos valores negociables, cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para hacer frente a los gastos públicos. Se recordarán ustedes que yo en una presentación de Derecho Financiero les presenté una imagen en donde se refleja el presupuesto general de la Nación 2020 y nos damos cuenta que los ingresos tributarios no soportan el 100% de los egresos. Entonces hay un porcentaje de un 21-22% acerca de la necesidad que tiene el Estado de recurrir a los recursos, valga la redundancia, extraordinarios. A esto se les llama también la deuda pública, ¿sí? Recursos extraordinarios, entre los que ocupa un lugar destacado la deuda pública, denominada también como fondos públicos o efectos públicos. Se materializa en títulos de renta fija que son emitidos de oficio a cotización de la bolsa de valores, utilizada también como instrumento de regulación monetaria por medio de la llamada política open market, que es mercado abierto. Los estados modernos intervienen en el mercado financiero comprando y vendiendo deuda pública. Entonces esto es muy delicado para nosotros, ¿verdad? Muy bien, en ese sentido tenemos nosotros que el endeudamiento o esta forma de crédito público, la deuda pública, también le llaman recursos extraordinarios. ¿Por qué? Tenemos recursos ordinarios, ¿sí? Perdón, tenemos los recursos tributarios, que son los fijos que deben ingresar al Estado de Guatemala, que yo lo he venido mencionando en varias clases, en donde tenemos que ver el problema que vamos a afrontar el siguiente año, porque realmente
por lo que yo he leído en la noticia financiera, hay algunas opiniones de personas que se encuentran a cargo de las entidades correspondientes que posiblemente no tengan mayor efecto, pero está por verse. Realmente la doctrina nos muestra que cuando existe una disminución de una carga tributaria, por supuesto que va a tener unos efectos a nosotros nos va a afectar en el presupuesto general de la Nación 2021, pero estamos por ver. Vamos a ver, tal vez usted le da seguimiento el próximo, el 15 de diciembre, que es la última fecha en donde se debe publicar el presupuesto general de la Nación 2021. Vamos a ver qué porcentaje nos aumentó recurrir a la deuda. Aquí realmente es donde nosotros vamos a lograr ver este tema. Entonces, fases de la deuda pública. Las fases de la deuda pública son la creación, la emisión, creación de la deuda pública, la emisión, puesta en circulación o comercialización, y de último tenemos la amortización. Pero aquí realmente, básicamente, se logran pagar intereses de una deuda pública. Tenemos nosotros el Acuerdo Gubernativo 29-20, Reglamento para la emisión de negociación, colocación y pago del servicio de bonos del Tesoro de la República. Acá quería llegar. El asunto es que las fases de la deuda pública, por supuesto que son temas, el tema de la deuda pública es un tema muy sensible, muy delicado, y como todo lo que hace el Estado tiene que estar debidamente normado a través de una ley, como lo establecía, y vamos a ver adelante que yo tengo el tema del marco jurídico de este tema. Todo tiene que ir autorizado mediante una ley o un acuerdo. Recordémonos que son, al final de cuentas, es tema monetario, y todo tiene que ir debidamente detallado y autorizado por un órgano jurídico, a través de una ley o un acuerdo gubernativo. En este caso, existe un reglamento para la emisión de negociación, colocación y pago de servicios de bonos del Tesoro de la República de Guatemala. Resulta que este acuerdo, al igual que el Presupuesto General de la Nación 2020, es un acuerdo que se puede denominar que es una ley que es cambiante o modifica según el año. Recordémonos que todo el tema financiero es cambiante, ¿sí? Por ejemplo, en la bolsa de valores todos los días, cada minuto va cambiando. En un minuto estamos, digamos, la bolsa de valores se maneja así, está estable, y al siguiente minuto se cae y pierde todo. Entonces no puede ser una ley que pueda ser permanente, sino que es cambiante, porque necesita estar, como son temas eminentemente financieros, son reglamentos que se van modificando en Guatemala al año, ¿verdad? Muy bien, tenemos objetivos de la deuda pública. Es el mecanismo por medio del cual el Estado capta recursos internos o externos a través de la emisión de bonos o colocación de bonos, más la contratación de préstamos con gobiernos y agencias financieras internacionales, con la finalidad de completar los compromisos del presupuesto general de la Nación y para la ejecución de programas, proyectos, obras, infraestructura contenida en el presupuesto general de la Nación, en el mismo que se programan pagos de amortización. Y básicamente, una imagen que les muestro yo del presupuesto general de la Nación correspondiente a este año. Endeudamiento público interno, tenemos aquí el monto, colocación de obligaciones de deuda interna a largo plazo, ¿sí? Endeudamiento público externo, obtención de préstamos externos a largo plazo de gobiernos extranjeros y de organismos e instituciones regionales e internacionales. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el tema de qué es lo que realmente ganan estos temas del endeudamiento o las entidades que se encargan de prestar a los estados
es un tema que data de muchos años o siglos. Es decir, Guatemala no es una novedad que se encuentre inmersa dentro de una deuda, sino que son opciones que tomó el Estado de Guatemala desde hace más de 100 años, donde el Estado de Guatemala le presta a Inglaterra, y entonces la consecuencia que nosotros tenemos es el tema del diferendo territorial con Belice. Entonces son temas que realmente lamentablemente no se han ido dilucidando, sino que únicamente pues hemos estado perdiendo patrimonio. Entonces, en ese sentido, Guatemala pues a través de los años ha ido creciendo el tema del endeudamiento, pero realmente no son opciones que el Estado pues ha inventado desde 1980, por ejemplo, sino que son antecedentes históricos en donde se demuestra que los estados a nivel mundial pues han tenido que recurrir a endeudamientos internacionales. Muy bien, acá quería llegar yo. Motivo por qué se endeuda, motivos de la deuda pública. Bueno, en primer lugar, no podemos dejar de mencionar el déficit presupuestario de la nación, como lo hemos venido trabajando. Lamentablemente en Guatemala nosotros tenemos un déficit presupuestario. ¿Por qué? Recordemos que el Estado de Guatemala de primero trata de cumplir con sus obligaciones y después ve cómo complementa, cómo paga, ¿sí? No es un presupuesto sano, es decir, no se maneja que su gasto sea conforme a lo que ingresa. Por ejemplo, ya lo hemos trabajado, por ejemplo, si yo gano 100, yo me voy a gastar 90. Es lo contrario. Necesita 130 pero gana 100. Entonces, ese es ¿por qué es que el Estado de Guatemala trabaja bajo esa premisa? Porque el artículo 1 constitucional establece que el Estado está para la satisfacción de las necesidades públicas, la satisfacción del bienestar común. Como lo hemos hablado, el bienestar común abarca diferentes áreas: salud, educación, etc. Ya lo hemos trabajado. En ese sentido, por eso es que el Estado de Guatemala trabaja bajo lamentablemente este presupuesto deficitario, y entonces necesitamos endeudarnos para darle cumplimiento al presupuesto general de la nación, primariamente. Y aquí es donde llegamos nosotros. Motivos de la deuda pública: catástrofes, catástrofes, ¿sí? Inversiones a nuevos cultivos, mercados por riesgo, cambios del mercado. Pero acá, imagínense ustedes en lo que estamos nosotros viviendo. En Guatemala, lamentablemente, no solo Guatemala, sino a nivel mundial, estamos sufriendo los golpes, no solo en salud, sino en economía, acerca de la pandemia que estamos sufriendo. Y esto que ha generado, ha generado no solo un riesgo a la salud, sino que estamos frente a un problema más grande, bueno, no más grande que la salud, sino está relacionado al tema económico. Resulta que por resguardar nosotros nuestra salud, porque como ya lo dijo el presidente Bukele, sin salud pues no hay economía, ¿verdad? El asunto es que el tema económico está golpeando fuertemente a todos los países, y más a los países en vías de desarrollo, porque la mayoría de los guatemaltecos no poseemos la capacidad económica para dejar de trabajar, porque tenemos que continuar asumiendo obligaciones económicas, financieras. Entonces, como se ha limitado el acceso a los ingresos que debemos tener, el Estado de Guatemala ha visto la necesidad que tiene el pueblo de Guatemala de subsistir, y entonces ha creado una serie de programas, subsidios. Pero esto, de alguna manera, se espera que logren llegar a las familias guatemaltecas que lo necesitan. Entonces es muy importante que las personas pues tengan este acceso o este apoyo, por lo menos temporal, porque he escuchado que tienen un apoyo por lo menos en el bono familia o en el bono del trabajador, de los contratos suspendidos,
va a ser temporal. Pero este ingreso económico que le va a llegar de alguna manera a algunas familias, lamentablemente no a todas, lo que está ocasionando es un endeudamiento más grande para el Estado de Guatemala. Entonces, si nos damos cuenta, en la noticia que les compartí, establecía que un ingreso, que digamos que el préstamo que venía de parte del Fondo Monetario Internacional lograba cubrir este tipo de rubros, de epidemias, entonces que de aquí iban a lograr tomar un crédito para poder sufragar los bonos o las ayudas que va a dar no es que el Estado lo da realmente, sino que lo que nosotros nos estamos comprometiendo como guatemaltecos, porque muchas veces la denominación es la ayuda del Estado, pero realmente no, porque ustedes podrán dimensionar la complicación que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones del endeudamiento. Realmente acá adelante vamos a ver las consecuencias, que aquí tenemos las consecuencias de lo que esto ocasiona, y nos vamos a ir acá de una vez de este lado. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de realizar este tipo de préstamos? Imposibilidad de tener nuevos créditos en caso de necesidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, lo que sucede es que cuando los estados realmente vuelven a prestar y prestan sobre préstamos, existe una imposición de duras condiciones que impiden competir en igualdad de otros estados. Por ejemplo, nos vamos a un ejemplo micro, por ejemplo, un ejemplo personal. Cuando las personas ya no se encuentran con una estabilidad crediticia y necesitan algún crédito, pues entonces la necesidad de la opción a crédito le hace aceptar las condiciones que el banco le provea. Por ejemplo, una persona que ya tenga alguna deuda y necesite un préstamo para consolidar deudas y solo un banco le provea esa opción, entonces no va a tener la opción de poder cotizar a otros bancos y ver qué banco es el que le ofrece la mejor tasa de interés, los mejores plazos, las mejores planes de financiamiento, los requisitos para que usted obtenga el crédito. Se encuentra en diferente posición una persona que tiene un excelente récord crediticio y desea hacer alguna inversión, una mejora en su casa, una adquisición de un activo. Entonces quiere decir que puede darse el lujo de cotizar qué banco o qué entidad bancaria financiera le presta la mejor opción. Entonces usted decide, bueno, yo prefiero el banco A porque me da una mejor tasa de interés, yo prefiero el banco B porque no me pide tantos requisitos, yo prefiero el banco C porque los planes de financiamiento y los plazos que me otorgan son los que yo necesito. Quiere decir que usted va a elegir. Entonces, por ejemplo, cuando usted está en la opción de solicitar un crédito, usted tiene todavía la facilidad, si se encuentra dentro del rubro de las personas que tienen un excelente crédito, usted puede decir, vea, yo estoy cotizando y entonces yo voy a elegir cuál es el banco que me ofrece mejor tasa de interés y usted puede negociar, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa frente a la persona que no tiene un récord crediticio? Es decir, le ofrecen un crédito y a la primera dice, sí, lo necesito, pero usted no se está dando cuenta que la tasa de interés es muy alta, que los planes son muchas veces puede caer en que no pueda tener un nuevo crédito porque va a caer en un ingreso en espiral. Quiere decir que solo va a estar pagando intereses acá, que es lo que ocurre en este caso, las consecuencias de una deuda pública, un ingreso en espiral. ¿Qué quiere decir? Que si muchas veces logra pagar los intereses, quiere decir que está imposibilitado a hacer pagos a capital. Esto se le llama un ingreso en espiral. También otra acá, imposición de duras condiciones que impiden competir en igualdad con otros estados. Crecimiento de la inflación. Esto es lo que realmente me preocupa en relación al tema de los créditos que está obteniendo el Estado, porque está teniendo la necesidad de cubrir esto, motivos, epidemias, catástrofes, pandemias, ¿sí? No solo esto, no solo ya tenemos esto,
empezamos con esto en el 2020, arrastrando una deuda y pagando intereses de deudas anteriores. Bueno, y a esto le sumamos esto, jóvenes, realmente es muy delicado que podamos caer en riesgos de crecimiento de inflación, porque de alguna manera nosotros tenemos que pagar ese dinero que estamos prestando. No es una ayuda del gobierno, definitivamente son gestiones que él tiene obligación de hacer, porque para eso está. Recordémonos que el gobierno está administrando al Estado de Guatemala. Entonces es bien delicado lo que está pasando y realmente, lamentablemente, podemos decir que si lo necesita el pueblo, por supuesto que lo necesita. No podemos hacer oídos sordos a las necesidades que tienen muchas personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen dónde vivir, que necesitan pagar renta, los colegios cobran y todo, ¿sí? Pero realmente desde el punto de vista financiero o económico a nivel nacional, a nivel gubernamental que estamos estudiando, definitivamente estos temas preocupan. Cuando usted se da cuenta, realmente es preocupante que me ocurre. Creación. Malos manejos de políticas, malos manejos de políticas internas que llevan a la crisis, corrupción política. Y esto realmente, como estudiantes ustedes de Derecho, estudiantes de las ciencias económicas, es un tema que los insto a que le den seguimiento, ya que ustedes están, estamos analizando este tema y estamos viendo qué habla la doctrina, porque realmente al final de cuentas lo que nosotros estamos viendo son aspectos doctrinarios y legales. Sin embargo, esto que nosotros estamos estudiando en la práctica muchas veces no se cumple y nosotros tenemos la facilidad del acceso a la información pública y podemos darle seguimiento a estos temas y no quedarnos callados cuando nosotros estemos como enterados de que realmente no es lo que dice la ley, no es lo que inspira la doctrina y por qué es que se permite, porque no se pronuncia, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y es muy delicado en el sentido de que ustedes, nosotros el día de hoy estamos estudiando el tema realmente de una consecuencia de una deuda pública. Lamentablemente es un tema sensible que estamos atravesando el día de hoy. El día de hoy se están haciendo desembolsos de parte del Estado por programas para ayuda de sufragar el tema de la pandemia. Pero esto es muy delicado porque no sabemos cuánto tiempo va a soportar el Estado de Guatemala en esta ayuda económica al pueblo de Guatemala, ¿sí? A los bonos que están dando. Pero porque ustedes saben que nada es para siempre, no podemos pretender que se continúen estos programas porque realmente cuánto nos vamos a endeudar. Ahora, si el Estado tuviera de dónde sufragar, pues estaríamos bien. El asunto es que no tiene. ¿Y cuántos meses más va a poder soportar el que el Estado siga prestando? Realmente es un tema muy delicado, muy sensible en el tema del COVID-19, porque cuando podemos ver noticias hay personas que dicen no, cierren todo. Sí, está bien, por cuestiones de salud, realmente, pero al cerrar toda la economía, ahorita está sufragando el Estado 3 meses o 2 meses. ¿Cuánto va a dar la ayuda? ¿Cuánto es el bono? Porque no me gusta utilizar el término ayuda, sino son bonos que nosotros vamos a pagar. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a soportar como Estado a que nos volvamos a endeudar? Y después de estos 2 o 3 meses que den ayuda, ¿qué va a hacer estas personas que no tienen ingresos, cómo generar ingresos? Es un tema muy delicado. Realmente una consecuencia de una deuda política, de una deuda pública es muy fuerte, y sobre todo acá tenemos todavía corrupción política. Estos son aspectos doctrinarios, ¿verdad? Es decir, cuando estudiamos nosotros el tema que estamos abordando, lamentablemente, dentro de doctrina siempre va a estar la corrupción política porque no es algo nuevo. Lamentablemente para los países latinoamericanos no es algo nuevo que estemos nosotros trabajando. Tenemos desventajas de la deuda pública externa. Plazos más cortos que la deuda externa. Bueno, a veces de la deuda pública
en general. Pero acá yo les dejo acá las desventajas de una deuda pública interna frente a la externa. La deuda pública interna son los plazos más cortos que la deuda externa. Recordemos que las entidades internacionales que prestan al Estado de Guatemala, pues financieramente acá, pero las que prestan en forma internacional, ya vamos a ver cuáles son, que los tengo aquí a continuación, por supuesto que van a tener mejores opciones. Las desventajas de la deuda pública interna frente a la externa: tasas más altas que las tasas de la deuda externa. Es difícil reprogramar frente a la deuda externa, es decir, realmente la deuda interna se utiliza como una medida inmediata, pero cuando son temas así como lo que estamos viviendo ahora, pues se recurren a entidades internacionales. Acá les dejo un endeudamiento de préstamo externo y eurobonos, condiciones contractuales, promedio ponderado. Y aquí hay, por ejemplo, aquí hay unas entidades internacionales que alguna pregunta más de algún alumno me manifestó el interés del tema de cuáles eran las entidades que prestan. Y acá tenemos nosotros organismos, que estos son organismos multilaterales, son organismos que administran recursos financieros de distintos países. Dentro de esto se pueden mencionar a los bancos regionales o a los bancos de desarrollo. Tenemos el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Tenemos, por ejemplo, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BID. Y así tenemos, digamos, otras entidades que son las que prestan a los estados, no solo al Estado de Guatemala, sino que a otros estados. Tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Tenemos al Banco de España. Tenemos, por ejemplo, otros, vamos a ver, tenemos a la Agencia Internacional para el Desarrollo. Son organismos o entidades internacionales que son las que básicamente prestan a Guatemala. Tenemos que es el Banco Interamericano, el FIDA, vamos a ver si está aquí, FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Y tenemos, vamos a ver, que es vamos a ver, FIDA, Banco Mundial, también acá no está. Tenemos, vamos a ver, tenemos aquí por sus siglas que son en inglés muchas veces. Tenemos aquí, que este es el banco de la Agencia Internacional para el Desarrollo, del banco, sería Credit Commodity Corporation. Son entidades que son internacionales que le prestan al Estado de Guatemala, y que yo les presento es el endeudamiento de préstamos y eurobonos que tiene el Estado de Guatemala en el 2020. Digamos, yo aquí aclaro que es 2020, para que lo tomen en consideración, que es realmente en lo que nosotros estamos. Al Banco Internacional del BID le debe 3 millones, su saldo realmente tenemos años a plazo, 22 años, 25 años, a 30 años. Es decir, si nos damos cuenta, son una cantidad de tiempo, es una generación la que nosotros estamos dejando entre lados. Imagínense jóvenes de China, 30 años, 43 años. Es exagerado, ni siquiera quiero ver el siguiente año cómo vamos a quedar con esta deuda. Muy bien, entonces jóvenes, por acá tengo una preguntita. Antes de llegar a las preguntas, vamos a ver. Aquí era lo que me estaban haciendo una pregunta en relación al bono del empleado. No sé cómo se denomina el bono del empleado, donde están solicitando el tema de la deuda de la ayuda al empleado. Muchos de ustedes, o lamentablemente algunos familiares, tuvieron el tema laboral de los contratos suspendidos.
Este es un tema que sí puedo abordar porque conozco un poquito de cerca. Los contratos suspendidos tiene que existir una autorización por parte del Ministerio de Trabajo y a su vez por el MINECO, Ministerio de Economía. Una vez que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía autorizan básicamente la suspensión del contrato, se le da un código a la empresa donde la empresa queda exenta de responsabilidades, es decir, la suspensión colectiva total o colectiva individual de los trabajadores, que es el efecto que tanto el trabajador no tiene obligación con el patrono ni el patrono tiene obligación con el trabajador. Quiere decir que su relación laboral queda suspendida, pero no sus pasivos laborales. Entonces quiere decir que si la suspensión del contrato dura 6 meses, durante 6 meses el patrono no tiene obligación con el trabajador ni viceversa, ¿está? Sin embargo, está esta opción de que por 2 o 3 meses se va a dar una ayuda, no es ayuda, sino que es un bono que le va a dar el Estado al trabajador que se encuentra con un contrato suspendido. Tengo entendido que esta semana estuvieron acreditando a los trabajadores suspendidos el pago, solamente a los trabajadores que aplicaron a esta opción, es decir, a los que entran dentro de la opción y que hayan sido suspendidos legalmente, y que las empresas hayan documentado legalmente la suspensión del contrato. Ahora bien, la pregunta es ¿cuántos meses más va a durar? Jóvenes, ese es el tema, que realmente si la catástrofe o la epidemia o la pandemia o el encierro que tenemos obligado a la economía por nuestra salud, si solamente este bono está destinado para 3 meses, no esperemos, digamos, que el Estado vuelva a endeudarse dentro de 3 meses. Eso no lo puedo decir, no me puedo atrever a decir que si se va a endeudar 3 meses más, cuántos millones más va a necesitar el Estado para mantener a los guatemaltecos, no se puede. Realmente no va a haber economía que lo soporte. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos, es un dilema moral, económico, porque es que usted necesita comer, necesita trabajar, pero va a correr un riesgo de vida. Entonces es un tema muy sensible, muy delicado, donde yo puedo opinar y decir, yo opino que estemos encerrados y que con la economía pues no sé cómo los vamos a comer, o vamos a trabajar y si el riesgo de vida es latente nos vamos a morir. Es bien delicado, porque es un tema tan sensible, tan delicado, porque hay dos pensamientos. Usted quiere resguardar su salud, no salga, ¿sí? Pero usted necesita trabajar para comer, cuídese. Entonces, realmente yo no me atrevo a decir por la pregunta que recibí cuánto tiempo más, si el Estado después de estos 3 meses se le acaba el dinero, si vuelve a prestar, no lo sé. Realmente si vuelve a prestar es muy delicado. Recuérdense que ningún Estado va a sobrevivir de donaciones, de ayudas. No, es un tema muy, muy sensible que nosotros estamos trabajando. Hay un tema del riesgo crediticio que quiero abordar, y gracias por la observación. Este riesgo es el riesgo de interés que hace referencia a la vulnerabilidad que tiene la cartera de la deuda a corto, es decir, el riesgo crediticio, que estamos acá, el riesgo crediticio es una vulnerabilidad que tiene el Estado, es decir, la cartera que presta, en este caso el Estado, y el costo de la deuda pública a la tasa de interés. ¿Qué quiere decir acá? Que es la imposición de duras condiciones que impiden competir en igualdad con otros estados. Al momento en que se vuelve a determinar el precio de la tasa de interés sobre la deuda, que es lo que, por ejemplo, la pregunta que me hizo otro compañero, de qué pasa si el Estado necesita prestar otra vez otros 3 meses para sufragar un bono. Realmente ese es el riesgo crediticio, que la deuda de la tasa de interés va a variar y la deuda a la tasa fija, o sea, que está por vencerse. Quiere decir que acá podemos entrar nosotros también a este tema. Vamos a ver si le logra ver aquí la prohibición. Vamos a ver acá. Podemos ingresar a un espiral. Quiere decir que ni siquiera vamos a lograr pagar los intereses y podemos nosotros pensar en que tengamos una imposibilidad de un nuevo crédito. Miren, este tema es, por eso yo les envié la noticia esta financiera,
porque realmente cuando nosotros estudiamos desde este punto de vista el tema de los bonos que está dando el Estado y cuánto más se puede seguir endeudando el Estado de Guatemala, es un tema muy delicado, muy sensible, y realmente vamos a darle seguimiento a este tema. Si yo, como obviamente pues estamos dentro de esta noticia, pues nos vamos a enterar, ¿verdad?, de los temas económicos y a ver cómo es el Estado va a seguir manejando este tema muy sensible, realmente preocupante. Muy bien, llegamos a la pregunta 14.1. ¿Qué es la deuda pública? ¿Qué es la deuda pública? ¿Qué otro nombre recibe la deuda pública y qué es el riesgo crediticio? Si ustedes pueden darle por el tiempo y le pueden dar lectura a ustedes a las preguntas o en el video, porque pues ya no voy a tener la disponibilidad para darle la respuesta. Quiere decir que ustedes tienen que leer la presentación y poder pues analizar según lo que nosotros hemos estudiado el día de hoy. Muy bien, jóvenes, tengo una última pregunta, tal vez si todavía hay alguno conectado, porque sé que se tienen que conectar a otra clase. ¿Qué problemas puede afrontar Guatemala si no puede pagar sus deudas? Bueno, la primera que nosotros no pagamos fue a Inglaterra y perdimos de ICE. Entonces aquí, imagínense ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos unos problemas económicos definitivamente muy grandes, porque ¿qué es lo que dice aquí la presentación? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos acá? Un crecimiento de inflación joven. ¿Sí? Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto que dentro el estado de calamidad es una restricción a nuestras garantías constitucionales, pero recordemos que las obligaciones de las entidades fiscalizadoras siempre están presentes, y sobre todo la nuestra, porque nosotros tenemos la calidad de fiscalizar desde el punto de vista de la ley de información pública. Quiere decir que todas estas personas que van a lograr tener acceso a la ayuda del Estado, no es ayuda, es que me quiero quitar de bono del Estado, nosotros podemos fiscalizar, porque esos no pueden ser datos oscuros o que no sepamos a quiénes están llegando estos bonos. Recuérdense que al final de cuentas, usted y yo vamos a tener que pagar estos bonos que está dando el Estado. Entonces, yo les invito a que ustedes sean entes fiscalizadores, no solo le dejemos el tema a la Contraloría, sino que nosotros también tenemos la obligación de velar porque estos rubros vayan a la